Buenos días, soy la doctora María Marta Sicabo, soy médica especialista en psiquiatría y el tema que vamos a abordar hoy es el abordaje de la urgencia de salud mental en la guardia polivalente. Definimos a la urgencia psiquiátrica como la situación en la que síntomas psicopatológicos o trastornos de conducta o ambos, con sus dimensiones objetivas y subjetivas, son percibidos como perturbadores o amenazantes por el propio individuo, la familia u otros elementos sociales, de modo que llegan a producir la solicitud de atención psiquiátrica urgente. La articulación entonces de elementos clínicos y sociales es una característica frecuente en toda urgencia médica y adquiere máxima expresión en las urgencias psiquiátricas. Los objetivos generales de los servicios de emergencia y urgencia son evaluar al paciente, estabilizar la situación o los síntomas clínicos que estos puedan tener concomitantemente, realizar una orientación terapéutica y dar continuidad en los servicios de atención ambulatoria. Las nuevas demandas existen y están dadas por la atención a las víctimas de violencia y a las intervenciones en desastres y catástrofes. Estas nuevas demandas se suman a las demandas habituales que van a ser presentadas a lo largo de esta charla de modo en síndromes. En la siguiente imagen tenemos la presencia de lo que se configuran como síntomas psicopatológicos, los trastornos del comportamiento, cada uno de ellos con un componente subjetivo y objetivo, desde ya que el componente subjetivo está dado por la percepción del paciente y lo que éste nos brinda como información de su padecer, y el componente objetivo es lo que evidencian los acompañantes, quienes rodean al paciente y lo que podemos observar nosotros en la situación de urgencia. Esto obviamente impacta en el individuo, en la familia, en la sociedad y en tanto el médico que lo recibe y en el sistema sanitario. Esto se percibe como una situación amenazante o perturbante y esto desemboca en una urgencia psiquiátrica. Determinada la situación de urgencia, podemos definir dos modelos de intervención en ella. En la práctica, lo más habitual es la combinación ponderada de ambos modelos con el objetivo de adecuarse a las exigencias clínicas y comunitarias referidas previamente. El primer modelo al que vamos a hacer referencia es el modelo médico-institucional. Funciona por medio de la demanda, se aplica en trastornos psiquiátricos graves como la psicosis, ante los que se requiere recuperar el control a través de una intervención. Habitualmente tiene la intervención a la que se hace mención es intervención habitualmente farmacológica, ¿sí? Y de tipo directivo. El otro modelo es el modelo de intervención en crisis, tiene un esquema más psicosocial y hace hincapié más que en el diagnóstico, en la identificación de los factores que precipitan la crisis o el cambio en el individuo y consecutivamente en la elaboración psicológica que puede derivar en una adaptación adecuada y superación de la crisis o en un fallo que puede conducir a una ruptura transitoria o definitiva del equilibrio inicial. ¿Cómo sería un esquema de intervención ante la urgencia psiquiátrica? Tenemos un primer tiempo, como en cualquier tipo de urgencia, que es de triage, donde se hace una evaluación y se determina si hay riesgo de muerte, riesgo de violencia o de seguridad o alteración de la seguridad del paciente y de terceros. En la evaluación se intenta realizar una evaluación psiquiátrica sindromática, una exploración somática y analítica si es posible, y la evaluación del entorno psicosocial del que viene ese individuo. En un segundo tiempo se realiza un manejo clínico. Esto habitualmente tiene que ver con un tratamiento psicofarmacológico y o somático de la intercurrencia clínica o comorbilidad presente. Se debe realizar un registro de acompañantes presentes o búsqueda de ellos en el caso de que estos no estén y brindarles a estos acompañantes orientación y apoyo.
En un tercer tiempo, que es el plano disposicional, debemos hacer una articulación con el medio ambulatorio para que esta persona que acudió a una urgencia por una situación crítica pueda continuar con el tratamiento más adecuado. Bien, habíamos mencionado que la urgencia psiquiátrica puede presentarse con ciertas comorbilidades clínicas. Las que vamos a destacar ahora tienen una indicación farmacológica precisa. En el caso de que el paciente tenga alguna alteración del ritmo cardíaco junto con la situación de urgencia, es recomendable la medicación con benzodiazepinas. En el caso de que el paciente se presente con un delirio o un estado de demencia descompensado, es recomendable la utilización de haloperidol y risperidona por vía oral si es posible. Para el caso de los pacientes que presentan diabetes, es recomendable el uso de haloperidol, ciprasidona y aripiprazol. Para el caso de los ancianos es recomendable la indicación de haloperidol o risperidona y olanzapina. En los niños es recomendable la administración de risperidona lorazepam. En el retraso mental es recomendable la administración de risperidona. Y en el embarazo, si de haber una crisis y una urgencia psiquiátrica, es recomendable la indicación de haloperidol si de ser necesario. Se hace hincapié en que durante la agitación psicomotriz no deben indicarse psicofármacos por vía endovenosa, puntualmente y fundamentalmente los neurolépticos por una mayor asociación con el síndrome de neuroléptico maligno y una mayor sedación. Entramos ahora en un punto de la charla donde vamos a hablar sobre los síndromes psiquiátricos que van a llegar a una guardia general. En primer término, ponemos el de la conducta suicida. Tenemos que mencionar que aquel paciente con una conducta suicida puede presentarse de tres maneras. Puede ser un paciente que manifiesta pensamientos suicidas sin ninguna iniciativa encaminada al acto, paciente que ha efectuado una tentativa suicida de forma indirecta, es decir, con una conducta que es aparatosa, de queja o de llamada de atención, más que realmente autolítica. Esta es la forma más frecuente de presentación y aunque se subestima, estos pacientes suelen repetir estos actos y a veces consiguen suicidarse o sufrir graves consecuencias físicas o inclusive la muerte. Y una tercera forma de presentación es el paciente que ha intentado suicidarse con intenciones serias de consumar su muerte, pero que ha fallado en sus actos o ha sido interrumpido por terceros en sus métodos. La conducta suicida puede aparecer en cualquier categoría diagnóstica, pero incide con mayor frecuencia en los trastornos afectivos, en los pacientes que abusan de sustancias psicoactivas y los trastornos esquizofrénicos. Con respecto a la evaluación del paciente con conducta suicida, tenemos que hacer dos distinciones. Una de ellas distingue al paciente que ha tenido ideación suicida y que ha tenido impulsos suicidas. En ellos tenemos que evaluar el grado de desesperanza, la presencia de ideación suicida persistente durante mucho tiempo, el grado de planificación en el acto suicida y antecedentes previos de intentos autolíticos o violencia. En general también suele asociarse a un nivel socioeconómico, a una pérdida socioeconómica reciente, a la presencia de sintomatología ansiosa y a la comorbilidad médica, es decir, la presencia de una enfermedad crónica. La otra distinción con respecto a la evaluación del paciente que presenta conducta suicida, tenemos que realizarla sobre un paciente que sobrevive a un intento autolítico. En este caso tenemos que evaluar el potencial letal del intento y en esto hay que interrogar al respecto de uso de armas de fuego, intento de ahorcamiento, venoclisis. Se interroga acerca de si el acto fue impulsivo o planificado, si había realizado últimamente cesión de bienes, contratación de seguros de vida, etc. También hay que interrogar al respecto de la posibilidad de rescate o el pedido de ayuda. Y mayor gravedad tienen aquellos que al realizar el acto se encontraron solos o buscaron quedarse solos. Estos pacientes en general presentan trastornos psiquiátricos mayores,
o son pacientes con psicosis alucinadas o delirantes, o se encuentran o son pacientes que realizan consumo de sustancias psicoactivas. Otro de los síndromes que nos vamos a encontrar dentro de la urgencia polivalente con respecto a la urgencia psiquiátrica es el síndrome de agitación psicomotriz. La agitación psicomotriz es una situación frecuente en las urgencias psiquiátricas que puede presentarse en diferentes lugares y circunstancias. Definimos a la agitación psicomotriz como una exaltación motora, inquietud, gesticulación, deambulación, compuesto de movimientos automáticos o intencionales, pero que en general carecen de un objetivo estable común. Además, va acompañado de un estado afectivo de ansiedad, cólera, pánico, euforia, y según los casos puede haber desinhibición verbal o falta de conexión ideativa. Todo ello comporta un peligro potencial tanto para el enfermo como para terceros, ya que la conducta suele ser impulsiva, negligente, desorganizada, desordenada y arriesgada. Es un síndrome que puede deberse a enfermedades médicas, situaciones de extrema tensión o ansiedad, o bien a una enfermedad psiquiátrica de base. Estas agrupaciones etiológicas deben descartarse en el siguiente orden: orgánicas, psiquiátricas y reactivas. Las alteraciones de la conducta que más frecuentemente vamos a encontrar son expresiones verbales y conductas inadecuadas, miedo y ansiedad incontenible, irritabilidad que fácilmente pasa a gestos y lenguaje amenazante, oposicionismo, desafío y violencia, pobre control de los impulsos, deterioro del juicio, disminución del sueño, fluctuación rápida de los síntomas en el tiempo. Recomendaciones ante la situación de violencia. En una primera instancia debemos intentar realizar una intervención verbal, realizar algún ofrecimiento, ya sea bebida, comida, alguna situación que intente relajar al paciente. Se le ofrece medicación de manera voluntaria. En el caso de no aceptarla, se administra medicación de emergencia. Se contacta a la familia o una persona de referencia. Se pueden proponer intervenciones alternativas como un paseo, recostarse, levantarse, sentarse. En el caso de que la violencia no ceda, se suele considerar la posibilidad del aislamiento físico y de la contención física. Con respecto a la contención física, tenemos que considerar que el paciente debe poder ser contenido de sus 4 miembros, en el caso de ser necesario. Debe tener la cabecera de la cama, la cabeza alzada a 45 grados y debe tener un control de signos vitales por lo menos cada 15 a 30 minutos. Tenemos el diagrama entonces de intervención en la agitación psicomotriz: paciente agitado, hostil, aparentemente psicótico. Se intenta una contención verbal, se intenta un examen físico y signos vitales. Si el paciente coopera, intentamos darle medicación vía oral. En el caso de que acepte medicación vía oral, vamos a darle risperidona 2 miligramos con una benzodiazepina. En el caso de que, aún cooperando, no acepte medicación vía oral, se intentará una administración de medicación intramuscular. Podrá ser haloperidol o olanzapina y se puede agregar midazolam 5 miligramos. En aquellos pacientes que no cooperan y con una peligrosidad increyendo, tenemos que considerar la posibilidad de una contención física, evaluar la posibilidad de una patología cerebral y abuso de tóxicos. Se tratará la enfermedad de base, se darán medidas somáticas y se medicará con risperidona solución 1 a 2 miligramos, se puede indicar también haloperidol intramuscular y las benzodiazepinas, como el caso del midazolam, 5 miligramos. Pasamos a otro de los cuadros sindromáticos presentes en la urgencia psiquiátrica, que son las crisis de angustia. Las manifestaciones de ansiedad en sus más diversas formas son uno de los motivos más habituales de solicitud de visita urgente.
En urgencias, el diagnóstico diferencial no es fácil, ya que es muy frecuente en pacientes con enfermedad somática y los pacientes que presentan trastornos de ansiedad tienen más quejas somáticas que en ocasiones se corresponden con una morbilidad médica significativa. La ansiedad es un afecto básico subjetivo que sentimos ante las situaciones de amenaza, miedo e incertidumbre. No es extraño, por lo tanto, que se presente ansiedad ante cualquier situación de riesgo o tensión y, naturalmente, esto es constante en enclaves asistenciales que atienden situaciones de urgencia. La ansiedad puede presentarse como entidad clínica primaria o secundaria, acompañando a otros trastornos, y además tiene una entidad propia, clínico-nosológica, cuya forma aguda o paroxística se la conoce como crisis de angustia. Evaluación y tratamiento de las crisis de ansiedad. En lo posible, lo primero a distinguir es si existe una constitución ansiosa de la personalidad o si en realidad es un trastorno orgánico de base. Es recomendable la realización de un electrocardiograma, analítica general, en especial cuando no se conoce al enfermo o se presenta la primera crisis. Hay algunas enfermedades que pueden cursar con hiperactividad vegetativa y remedan notablemente esta sintomatología ansiosa, como el infarto agudo de miocardio, la abstinencia de alcohol, abstinencia de sedantes, hipoglucemia, embolismo pulmonar, hipoxia, hipotiroidismo. Una vez que los resultados de los exámenes que se le realicen no arrojen ninguna significancia clínica, se le debe informar de manera ordenada y empática al paciente y se debe evitar decirle usted no tiene nada. La medicación de elección en la urgencia son las benzodiazepinas de vida media relativamente breve, de preferencia por vía oral, aunque podría ser necesario el uso de la vía intramuscular. Se debe otorgar una solicitud de interconsulta con salud mental, que no necesariamente implica ver al psiquiatra. Otro de los síndromes que se pueden presentar en la urgencia es el síndrome de abstinencia alcohólica. El síndrome de abstinencia alcohólica se asocia a la interrupción deliberada o accidental de una ingesta continuada y elevada de alcohol. Su intensidad puede oscilar entre un estado de malestar e inquietud general hasta un trastorno de gravedad, que es el delirium tremens. Actúan como desencadenantes de enfermedades intercurrentes, como por ejemplo una neumonía, y cualquier situación que conduzca a la interrupción brusca del consumo etílico. El síndrome de abstinencia se inicia entre las 12 y 72 horas posteriores al último consumo de alcohol, aunque el 90% se presenta en las primeras 24 horas. Aparece inquietud, irritabilidad, distrabilidad, hipoprosexia, que es la disminución de la concentración, temblor, hiperreflexia, sudoración profusa, náuseas, vómitos, insomnio, hipertensión, taquicardia y fiebre. Asimismo, pueden aparecer breves imágenes alucinatorias oníricas de tipo visual y en general el paciente ejerce crítica de realidad sobre ellas. Algunos pacientes podrían padecer de convulsiones tónico-clónicas sin enfermedad epiléptica de base. La duración del cuadro oscila entre horas a varios días y el cuadro puede presentarse oligosintomático o completo. Tratamiento. En general vamos a preferir el uso de benzodiazepinas de vida media prolongada como el diazepam vía oral en una dosis que va entre los 10 y 20 miligramos cada 6 a 8 horas en pauta descendente. No se deben indicar neurolépticos del tipo de la clorpromacina o del grupo de las fenotiacinas, ya que estos tienen efectos hipotensores, vegetativos y proconvulsivos. Se debe indicar tiamina B1, 100 miligramos día para prevenir la encefalopatía de Wernicke. Se debe realizar un control exhaustivo del medio interno en aquellos pacientes con vómitos y fiebres, porque existe la asociación entre hipomagnesemias y convulsiones. El paciente debe estar acompañado, se recomienda mantener al paciente en observación durante varias horas. Los criterios para hospitalización son la presencia de delirium tremens, alucinosis, convulsiones en pacientes no epilépticos, síndrome de Wernicke-Korsakoff, fiebre mayor a 38.5 grados, traumatismo encefalocraniano con pérdida de conciencia, alteración ostensible del nivel de vigilia,
comorbilidades como insuficiencia o infección hepática, pancreatitis, hemorragias gastrointestinales, desnutrición, etc. Otro de los síndromes que nos podemos encontrar en la urgencia es el delirium tremens. El 90% de los casos se presentan dentro de los primeros 7 días de la abstinencia absoluta o relativa de alcohol y solo el 25% de los delirium tremens se da con alcoholemias altas. Presenta una mortalidad cercana al 10% como resultado del colapso vascular periférico, trastornos electrolíticos, hipertermia, arritmias cardíacas, infecciones y también por suicidio, por actos condicionados por la presencia de alucinosis. El cuadro clínico se caracteriza por inquietud y agitación intensa, desorientación temporoespacial, alucinaciones generalmente visuales, aunque puede haber también táctiles y auditivas, falsos reconocimientos e interpretaciones, temblor intenso que empeora al pedirle al paciente que ejecute alguna acción, obnubilación de la conciencia, y esto es la reducción de la capacidad de reconocer e identificar el entorno, con trastorno de la atención. Insomnio e importantes trastornos vegetativos como sudoración intensa, fiebre, taquicardia, elevación de la presión arterial, dilatación pupilar, etc. Todas las manifestaciones siguen un curso fluctuante que empeora cuando se reduce la estimulación sensorial, o sea, es preferible que este paciente no se quede ni en la oscuridad ni en el silencio. Tratamiento. Se sugiere mantener las mismas pautas de tratamiento farmacológico y de control del equilibrio electrolítico que para el síndrome de abstinencia alcohólica. Se debe realizar un seguimiento de las patologías clínicas de base que padezca el paciente. Se debe situar al paciente en una habitación iluminada, manteniendo un nivel suficiente de estimulación sensorial. Es importante explicarle de la forma más sencilla los diferentes procedimientos practicados, así como proporcionarle referencias de orientación y realidad sin devolver hostilidad. En ocasiones es necesaria la sujeción mecánica para controlar la agitación del sujeto. Habíamos hablado al inicio de esta charla de que se asumaban otros síndromes a los habituales, otras demandas o solicitudes de urgencia a las habituales que uno ya conocía, y estas, por ejemplo, son las reacciones a catástrofes y desastres. Las catástrofes y desastres han acompañado a la condición humana expresándose de diferentes formas. En cuanto al modo como se definen, catástrofe y desastre son términos que se emplean de manera indistinta. En la literatura latinoamericana se usa más el primer término. De este modo definimos a la catástrofe como un suceso negativo y brutal que provoca destrucción de materiales y pérdidas humanas importantes y que ocasiona un número de víctimas y una desorganización social importante. Pueden ser hechos colectivos de violencia o guerra, accidentes tecnológicos o desastres naturales. Se pueden clasificar en función de la participación o no humana en la causa del suceso. Las principales indicaciones que se realizan en la fase inicial. En principio, alejar al afectado de la zona del desastre y no solo del peligro. Protección de la hiperexposición a estímulos, crear un ambiente seguro, con baja estimulación sensorial. Evitar la exposición a curiosos y medios de comunicación. No medicalizar al paciente que realiza la consulta. Explicar al paciente que los síntomas que presenta son reacciones normales. Acompañamiento empático y compasivo, evitando los juicios de valor. Son elementos importantes en la recuperación y readaptación. Se debe realizar una reconexión con seres significativos para el paciente, así como, en un segundo término, con instituciones o profesionales adecuados. Se debe facilitar la movilidad voluntaria, la detección y valoración de reacciones extremas de pánico y brindar al equipo profesional interviniente todo el apoyo. Las reacciones inmediatas ante un evento traumático en relación a las físicas pueden ser náuseas, alteraciones gastrointestinales, sudoración, temblores, debilidad muscular, alteraciones de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, cefalea, alteración en la coordinación psicomotriz.
Con respecto a las reacciones cognitivas, podemos tener dificultad de concentración, enlentecimiento, pensamientos circulares, dismnesia, confusión, anomia, acalculia, imágenes intrusivas del desastre. Con respecto a la presencia de reacciones emocionales, podemos encontrar perplejidad, ansiedad, miedo, irritabilidad, labilidad emocional, sentimientos de culpa por sobrevivir, tristeza, identificación con las víctimas. Con respecto a las reacciones conductuales, puede haber sueño y apetitos alterados, reacciones de sobresalto, verborrea, apatía, inquietud, aumento del consumo de alcohol y tabaco. Muchas gracias.